Precursores, exploradores y continuadores de la perspectiva cónica. La perspectiva cónica y lineal nos ofrece una forma de representar a los objetos como los vemos a partir de una serie de elementos que permiten seguir las leyes naturales de nuestra visión. Con ella podemos representar las tres dimensiones propias de los volúmenes en una superficie plana que tiene dos dimensiones, como una hoja de papel, un lienzo, etc., conservando de manera natural su distribución. Surgió como parte de los logros del ser humano en el siglo XV, llamado Quattrocento, época de grandes cambios políticos, sociales y religiosos. El arte del Renacimiento, en su búsqueda por el humanismo, se caracteriza por recrear los logros del esplendor grecorromano, como la armonía, la belleza y la proporción en la representación de las formas, en especial del cuerpo humano. Para lograrlo, observará a la naturaleza y lo recreará lo más fielmente posible. Las escenas representadas estarán acompañadas de paisajes o elementos arquitectónicos como frontones, marcos, columnas, bóvedas de palacios o templos que sirven para acentuar o evidenciar el uso de la perspectiva cónica. En este momento histórico, la figura humana se convierte en el centro y medida de todas las cosas. De ahí los exhaustivos estudios de anatomía que realizan varios de los exponentes de esta época para comprender la realidad del cuerpo humano y sus mecanismos de movimiento para representarlos de la manera más realista posible. Desde finales del siglo XIV, los artistas empezaron a abandonar los viejos tratados teóricos para experimentar con nuevas técnicas de representación, aplicando lo que sabían y percibían. Ejemplo de ellos son los pintores flamencos e italianos, como Roberto Campi, Gante y Jan van Eyck, entre otros. En sus obras podemos observar los primeros intentos de utilizar la oblicuidad para dar el efecto tridimensional. Incluso diversas culturas representaron la realidad de una forma excepcional, siguiendo principios básicos como la sobreposición, la distribución de los tamaños y el uso de la oblicuidad, pero no se tenían los estudios al respecto. Filippo Brunelleschi, para poder representar sus propuestas arquitectónicas, realizó entre 1417 y 1420 una serie de experimentos con instrumentos ópticos que le permitieron establecer los principios geométricos y el sistema matemático para calcular la proporción en que los objetos disminuyen de tamaño al alejarse del observador. Su descubrimiento lo plasmó en un tratado para dar a conocer su logro. En él expone los principios de la perspectiva cónica, que utiliza la intersección de un plano con un imaginario cono visual, cuyo vértice estaría en el ojo del observador, de tal manera que, conforme los objetos se alejan del observador, se representan cada vez más pequeños, conservando la proporción del tamaño, comportamiento que tienen las imágenes en nuestro ojo. También los colores son más tenues, los contornos son más difusos y hay menos contrastes conforme los objetos se alejan del espectador. La formación en geometría, matemáticas, física, orfebrería, escultura y arquitectura, combinado con su creatividad e interés por resolver el problema de representar los objetos como los vemos, dieron a Brunelleschi el bagaje necesario para establecer los elementos que utilizamos en la perspectiva cónica y lineal, posteriormente denominada geometral. La primera obra pictórica donde se pusieron en práctica los principios de la perspectiva de Brunelleschi fue en la Trinidad, realizada entre 1426 y 1428 por Masaccio, amigo de Brunelleschi, ubicada actualmente en la iglesia florentina de Santa María Novella. El cuadro recrea el dogma cristiano de la Santísima Trinidad al interior de una capilla, elemento arquitectónico que nos permite apreciar el uso de la perspectiva cónica de Brunelleschi, a diferencia del tríptico de San Juvenal del mismo autor.
La composición está formada por 6 personajes, presidiendo la imagen Dios Padre, situado sobre un podio y sus manos descansando sobre la cruz, haciendo un gesto de presentación de su Hijo hacia el espectador. Estos aparecen unidos por el Espíritu Santo, representado en forma de paloma, y situado en medio del Padre y del Hijo, formando así la Trinidad. A los pies de la cruz vemos a la Virgen María y el apóstol San Juan, conservando la proporción en el tamaño, a diferencia del medievo. La Virgen, en actitud seria, señala a su Hijo crucificado. Tiene la mirada perdida fuera de la escena y queda congelada en ella, como si estuviera en shock. En el nivel inferior, fuera del marco arquitectónico, encontramos arrodillados a los 2 patrocinadores de la obra. Debajo de ellos completan la composición un sarcófago que tiene encima un esqueleto para representar lo efímero de lo terrenal. Los elementos arquitectónicos que incluye Masaccio en el cuadro son una bóveda artesonada con arcos que están sustentados sobre columnas jónicas que a su vez están enmarcadas con 2 pilastras corintias de capiteles rosas, elementos utilizados por Brunelleschi en Florencia y pertenecientes a la cultura grecorromana, como un claro ejemplo del retorno de los elementos clásicos. Algunos de los elementos aún conservan parte de la compleja trama de las líneas auxiliares que surgen del punto de fuga central. Justo en la bóveda y los arcos podemos observar las visuales del trazo, cuyo punto central el artista lo ubicó en el extremo inferior de la cruz, justo sobre el escalón. Para lograr la profundidad y la proporción de los elementos, utilizó un preciso cálculo matemático para representar a cada personaje de acuerdo con su tamaño y proporción, rompiendo con la ley de jerarquización del periodo anterior. El uso de la combinación cromática de azules y rojos, aplicados con la gradación de la intensidad de los contornos, enfatizan el dinamismo y acentúan la profundidad, además de acompañar a las emociones del momento que representa la obra, demostrando con ello los elementos implicados en el desarrollo de la nueva técnica. En su libro, Vasari comenta que Masaccio destacó por su estilo, logrando el realismo y el paso a lo natural. El mismo Vasari comenta que en 1434 Brunelleschi demostró su método geométrico de la perspectiva al pintar los contornos de varios edificios de Florencia sobre un espejo. Al prolongar sus líneas visuales, demostró que convergían en la recta del horizonte. Giorgio Vasari escribió un tratado donde incluye a Filippo Brunelleschi y su aportación al arte. Según él, esta demostración de su técnica la realizó en la puerta incompleta de la Catedral de Santa María del Fiore. Este hallazgo rompió con los principios establecidos en el medievo para abrir el camino a una nueva forma de representación. La perspectiva no solo era una forma de mostrar la profundidad, también era un nuevo método de composición pictórico. Las pinturas comenzaron a mostrar una escena única y unificada, en lugar de una combinación de varios encuadres distintos. León Battista Alberti, uno de los personajes más representativos del ideal del hombre del Renacimiento, ya que reunió en su bagaje los conocimientos y habilidades de la época. Entre las obras que escribió está De la pintura, donde realizó una explicación de los elementos involucrados en el trazo de la perspectiva, denominándola perspectiva geométrica. En el escrito invita a Brunelleschi a darle su opinión, puesto que recrea de una manera diferente la forma de trabajar las proyectantes descubiertas por Brunelleschi. Algunos exponentes del uso de la perspectiva son Donatello, Fray Angelico, Andrea Mantegna y su Cristo en Scorzo, donde plasma la figura humana clásica presentando un cuerpo de proporciones perfectas de gran expresividad. Pablo Uccello empieza a aplicar la geometría en su composición, dividiendo el cuadro en planos, colocando en el primer plano a un soldado muerto. Sin embargo, aún se ven las formas rígidas, sin empleo de luces y sombras,
necesarias para enfatizar la profundidad y el espacio. Leonardo da Vinci nace en 1452. Después de las valiosas aportaciones de Brunelleschi, se formó con el pintor florentino Andrea Verrocchio. Incursionó en una gran gama de temáticas, ya que fue un estudioso de la botánica, la anatomía, la física, la química, la ingeniería y la poesía. Por eso es considerado uno de los más prolíficos representantes del espíritu investigador del Renacimiento. A su muerte, en 1519, su alumno Giovanni Francesco Mezzi se encarga de recopilar, organizar, preservar y publicar las notas de su maestro, elaboradas cada vez que pintaba un cuadro o explicaba un tema a sus aprendices. En este material se habla de la importancia de la perspectiva, del color y del ambiente para lograr no solo el efecto del volumen y la profundidad, sino de la acción, del movimiento y del espacio. En algunas de las notas de sus apuntes de pintura nos dice: el joven debe ante todas las cosas aprender la perspectiva para la justa medida de las cosas. El dibujo va acompañado de las sombras y luces convenientes al sitio en que están colocadas las figuras. La práctica debe cimentarse sobre una buena teoría, a la cual sirve de guía la perspectiva. El plano pictórico entonces es considerado una ventana. La perspectiva es una forma analítica de ver el espacio para poder representarlo, adquiriendo las figuras mayor volumen y flexibilidad, acompañado de los estudios de anatomía, de la luz y las sombras, permitirán un efecto de mayor realismo en un plano de 2 dimensiones, dando el efecto del espacio tridimensional. Los artistas procurarán trabajar con modelos humanos, reproduciendo el ambiente en que vivían para representar lo que veían. Alberto Durero aplicó meticulosamente la nueva técnica para añadir detalles y precisión a su obra. El grabado de la liebre, realizado en 1502, es toda una lección de dibujo ilustrativo donde podemos apreciar la posición, volumen y textura del animal gracias al uso de la perspectiva, el estudio anatómico de la liebre, de la luz y las sombras, además del adecuado uso de la técnica. El descubrimiento de los elementos de la perspectiva cónica ha sido uno de los logros más trascendentales en la historia del arte y del dibujo, logrado en el afán de representar la realidad lo más verazmente posible. En la perspectiva se conjugan la ciencia matemática, la tecnología y el arte para lograr representar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. La pintura y el dibujo son los beneficiarios y exponentes de este logro al ofrecer representaciones que impactan al observador. Sus aportes y posibilidades han estado presentes desde el siglo XV hasta el siglo XIX en que aparece la fotografía. En diferentes épocas, las obras de gran magnitud fueron elaboradas por grandes talleres, donde intervenían más de un pintor en su ejecución, al estilo de las academias florentinas. Ejemplo de ello son parte de las obras de Rafael Sanzio, que fue el director de un taller en Roma de casi 50 integrantes. A causa de la guerra, el saqueo y la peste, muchos pintores italianos se desplazarán a otras latitudes y llevarán consigo sus conocimientos y una forma distinta de ver la vida, lo que trae consigo el manierismo, el cual estuvo vigente hasta finales del siglo XVI. Su nombre viene de manera, y hace referencia a un enfoque estilizado y exagerado en la pintura, favoreciendo la autoexpresión. Se hace gala del uso de la técnica y se manipulan los elementos de la composición para exagerar las formas. Uno de sus iniciadores es Parmigianino, quien alargaba las extremidades de sus personajes y los colocaba en posiciones extrañas. Se dice que la idea para esta forma de expresión surgió a partir de que Parmigianino observó su reflejo en un espejo convexo, generándose en la imagen el alargamiento de algunas zonas, por lo que decidió experimentar en sus composiciones con ese efecto. Las figuras estiradas y retorcidas
probablemente se emplearon para sugerir el movimiento y aumentar el drama dentro del cuadro. El manierismo abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, cobrando importancia la interpretación subjetiva que el artista hace de la obra de arte. A finales del siglo XVI surge el barroco como respuesta a las inquietudes por los cambios políticos, económicos y religiosos. Los temas se enriquecen, ya no solo habrá representaciones religiosas, retratos y alegorías, ahora aparecen los cuadros costumbristas, que reflejan la cotidianidad de los diferentes grupos sociales. En la pintura se desarrollaron dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural, con gusto por el claroscuro, el llamado tenebrismo, donde cabe citar a Caravaggio y Georges de la Tour, y el clasicismo, que es igualmente realista, pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado. Se caracteriza por lo recargado, decorativo y ornamentado. Destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos. La belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia lo asombroso y los efectos sorprendentes. Por otra parte, tenemos a los autores que se dedicaron a representar espacios arquitectónicos y caprichis, que se caracteriza por la representación de una mezcla de diferentes ruinas, donde la protagonista es la perspectiva. Ejemplo de ello es la obra de Viviano Codazzi. Capricci significa fantasía arquitectónica, ya que se reúnen edificios y ruinas arquitectónicas de diferentes lugares y épocas, en ocasiones fantásticas. Se le considera pintura de paisaje por representar exteriores. El auge de la burguesía tras la Revolución Francesa favoreció el resurgimiento de las formas clásicas más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y rococó, identificados con la aristocracia. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar el movimiento estético que reflejaba los principios intelectuales de la Ilustración. Con el deseo de repetir las huellas del pasado grecorromano, se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen. Se representan los hechos de la revolución y se exaltan los mitos romanos. En este estilo se acentúa la claridad estructural y el predominio del dibujo sobre el color. En diversos momentos de este video se han utilizado las obras de algunos autores que aplicaron la perspectiva en sus obras. Los cambios sociales, políticos, económicos y religiosos han llevado a las personas a expresarse de diferentes formas. En las épocas citadas, desde el siglo XV y hasta nuestros días, la perspectiva cónica ha estado presente en la representación de las formas como protagonista o en un segundo plano, pero presente.